Reinaldo 7K es poeta, narrador y periodista. Así, como te lo cuento. Naciste en Rosario. Sí. ¿En qué parte de Rosario? Barrio. República de la Sexta. A una cuadra de Plaza López. Sí. Y a una cuadra y media del Club El Tala. ¿Y te criaste ahí o te fuiste niño de ahí? No, me crié ahí. Tengo... ¿Adolescencia? Sí, infancia. ¿Trapisondas? Muchas, como corresponde. A una época mucho más amable. Ah, claro. Donde uno andaba en la calle todo el tiempo, Sí. sin mayores riesgos. Sí. Y los viejos te dejaban andar Totalmente. por la calle. No había problema. Volvías a la noche. La puerta de mi casa tenía una campanita. Vos abrías. ¿Abrías? Entraba. Y sonaba. Sonaba y vos te das cuenta como una escalera. ¿Quién entró? Ajá. Y podía ser un vecino, un amigo. Sí, el lechero. Imagínate una puerta abierta ahora. Con una campanita. En 1981 fue uno de los fundadores de El Poeta Manco, grupo literario que con sus recitales y acciones callejeras desafió la censura de la dictadura. En el retorno de la democracia comenzó a colaborar en LRA5, Radio Nacional Rosario. En el año 84 publicó su primer libro de poemas. Conduce La Inmensa Minoría en FM Radio Con Voz y es analista político de Telefe. ¿Dónde estabas cuando la guerra de Malvinas? Estaba en Rosario, tenía prórroga del servicio militar y estaba estudiando en la facultad. Ciencias Económicas en ese momento, después estudié periodismo también. Sí. Estaba bastante activo, eso del 81 en El Poeta Manco a mí me había ayudado mucho a entender lo que estaba pasando. Era un grupo literario, pero con mucha percepción de lo que pasaba y si bien las acciones que hacíamos, pintar paredes, por ejemplo, yo creo que pintamos paredes antes que las juventudes políticas. Ajá. Antes del Luchi se van, esa consigna contra la dictadura. Claro. Nosotros pintábamos versos de poetas desaparecidos o exiliados. Y además teníamos una pequeña revista. De noche y en las sombras. Sí, y firmábamos El Poeta Manco. Entonces quedaba la gente tenía la duda si era un tipo, si realmente... Claro. Era muy divertido encontrarnos con gente que decía, che, yo creo que lo vi, estaba ahí pintando. Y éramos un grupo de desarrapados, que como muchos grupos en ese momento, vos lo conocés bien, dice Polín en teatro, los músicos, empezaba a haber una movida... que acompañaba un proceso que desembocó en el 30 de marzo con movilizaciones muy grandes contra la dictadura del 82. Yo recuerdo haberme movilizado con mis compañeros de facultad y hubo una represión feroz, muy tremenda. Así que la invasión de Malvinas me encontró con esa sorpresa de pronto de tener muy claro que había que empujar porque parecía que se iban estos tipos a la gente en la calle. Pero era sorprendente porque parecía que no tenía relación con la dictadura. Sí. No, los tipos tocaron una fibra muy, muy especial, ¿no? Sí, claro. Ahí apuntaron bien. Después cometieron 70.000 barrabasadas, pero ahí apuntaron bien al corazoncito de los argentinos. Totalmente. Yo me incluyo entre los confundidos, pero me duró poco la confusión. Pero ¿sabés gracias a quién? En estas reuniones que hacíamos de la revista, la primera que hacemos posterior a la invasión de Malvinas, el 2 de abril, aparece en una reunión un poeta que creo que ahora vive en el sur, se llama Boris Padovan. Tiene nombre de poeta ruso. Sí, claro. Y viene con una remera que tenía la bandera de Inglaterra. Todos nos quedamos muy choqueados. Digo, ¿qué hace con esa remera? Y el tipo, ¿sabes qué dice, Quique? La tenía puesta la semana pasada. Y yo me quedé muy choqueado, como diciendo, yo tenía, ¿entendés? ¿Qué cambió? Claro, ¿qué cambió? Y vos sabés que, bueno, eso motivó toda una discusión que si bien no hizo que nos opongamos a la guerra, no tuvimos la lucidez, o yo no tuve la lucidez, ni el coraje quizás en ese momento, pero ya empecé a ver todo con cierta aprensión, ¿no? Porque lo que habíamos discutido justamente ese día era eso, pero ayer nos cagaron una patada. Claro. Ojo que estos tipos... Pero bueno, era tan fuerte el fervor que había generado, porque hay que hacerse cargo de eso, había un fervor. De un sentimiento legítimo, que las Malvinas son argentinas. Bueno, ¿te acordás de la Plaza de Mayo? Tremendo, cubierta de gente, cual si estuviesen vitoreando a Perón. Totalmente, ¿no? Con Galtieri ahí. Con Galtieri. A 2 o 3 días de una represión brutal en casi todo el país, ¿no? Por eso me dice, ¿qué te pasa con Malvinas? Yo siento un dolor, no lo puedo evitar. Después, además potenciado
por las muertes de los chicos, esencialmente, ¿no? Claro. Y por el desplazamiento de la memoria, por los olvidos, Totalmente. por los ocultamientos de esos soldados cuando volvieron. Digamos, tenemos una historia allí que es muy, muy pesada. Totalmente. ¿Y qué Yo hay que a revisar? veces quiero hacerme un poco responsable de eso, ¿no? Entonces pregunto, bueno, ¿y el cuerpo social que yo integro? ¿Cuál fue la responsabilidad nuestra? ¿Qué no hicimos o qué sí hicimos y lo hicimos mal? Algo pasó. Casi todos se resisten a hacer una crítica masiva del cuerpo social. Entonces empiezan a separar los militares, Gómez Fuentes. Sí. Pero ¿vos qué pensás de eso? No, yo creo que hay que hacer esa autocrítica, hay que aprovechar para hacerla, porque además creo que es sana. Cuando uno revisa y se hace cargo de las cosas que hace mal, que en este país es algo muy difícil, ¿no? Siempre le echamos la culpa al otro de todo lo malo, ¿no? No nos hacemos cargo de casi nada. Sí. Y así es difícil, porque si vos querés construir, cuando te equivocás lo tenés que registrar. Y creo que, no sé si es algo argentino, porque en nuestro país tenemos esta cosa de decir, echarnos mucho la culpa. ¿Somos geniales o somos lo peor del mundo? Exactamente. Y creo que cuando uno revisa los conflictos bélicos, incluso en otros lados, se da cuenta que hay una suerte de gran complicidad. El ejemplo más claro es el nazismo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba con la sociedad sana alemana? El vecino común, ¿qué pasa? Que toleraba que mataran gente, que gasearan gente. Y bueno, yo creo que acá, sin tener esa magnitud, estábamos ante una dictadura que había desaparecido gente, que había torturado, que había matado, que de pronto nos llevaba a una guerra y paralelamente después de esa locura, la derrota, los chicos volviendo y el olvido, casi como si fueran apestosos por haber participado de. Y también de ese tiene que proceso. ver esto del triunfalismo, ¿no? Argentino, no sé si futbolero o qué, pero cuando perdemos olvidamos. Cuando ganamos empiezan una serie de festejos, pero en este caso habíamos perdido y empezamos a olvidar, a hacer a un lado la cosa. Sí, y a mezclar todo de pronto, ¿no? ¿Y te parece que ahora estamos recuperando a 40 años algo de esto o es porque cumplimos 40 años de esa guerra y el año que viene minga y nos volvemos a olvidar? No, yo en ese aspecto soy optimista. Estuve en el sur hace muy poquito y estuve en San Julián, por ejemplo, donde estuvo una de las bases aéreas de donde se atacó la flota inglesa. Hay hechos heroicos de los pilotos que son increíbles. Pero a su vez te das cuenta cuando vas al sur que hay un sentimiento Malvinas mucho más potenciado que lo que se vive en, de La Pampa para arriba. Pero lo que me encontré cuando fui es que hay una visión crítica muy interesante que se va generando sobre Malvinas. Es decir, está el sentimiento de Malvinas, que es legítimo, pero con la posibilidad de revisar, por lo menos con la gente con la que estuve hablando. Y me parece que hay alguna chance ahí de tratar de poner Malvinas en su justa medida. Es decir, las Malvinas son argentinas, pero lo que hizo la dictadura es incalificable. La decisión de la guerra, la forma en que la desarrolló, no haberse detenido a tiempo, y después la responsabilidad de la democracia. La democracia no terminó de procesar bien eso. Yo creo que todavía estamos en ese tránsito y hay que hacerlo con mucha inteligencia. Ni desmalvinizar, ni propiciar la idea de que la guerra era una gesta extraordinaria. Es difícil, es un gran desafío para todos, ¿no? ¿Entró la poesía en eso o la poesía son 5 guitas aparte en tu vida? No, la poesía está siempre conmigo. Yo escribo poesía desde adolescente. Mirá qué buena pregunta me haces. Nunca me la había hecho. No escribí casi nada en esa etapa de Malvinas. Yo creo que era propio de la confusión general. Sí me acuerdo que empecé a releer unas cartas de Chilavert, de Martín Chilavert, que era un unitario que peleaba contra Rosas y después, en medio del conflicto de la vuelta obligado, le manda una carta a Rosas y le dice que se lo deje cruzar, que quiere pelear contra los ingleses. Y lo autoriza Rosas. Y viene y confronta contra los ingleses. Era un capitán de artillería. Una figura extraordinaria, no lo conoce mucha gente, Martiniano Chilavert. Y eso me hacía pensar, digo, la pucha, mira este tipo que de pronto, esa indagación hice, pero no pude escribir nada. Me acuerdo que fue de mucha sequía. Es que Malvinas me generaba esa
esa mezcla, ¿no?, de sensaciones. Por un lado te parecía que estaba bien, mirá, esto propicia, y por otro lado eran los milicos de siempre. ¿Qué modifica el arte? ¿Qué puede modificar la poesía? Digamos, por fuera de la poesía misma sí. y por fuera de algún vuelo poético que puedas manotear para la respuesta. Digo, ¿qué modifica? ¿Se lee cada vez menos poesía? Mira, no lo sé, porque, mira, te usé una frase casi inhallable en el periodismo argentino, no lo sé. Muy bien, sí. Creo que hay muchos poetas que Internet es muy amiga de la poesía, como es muy amiga de la radio, es muy amiga de la poesía. Sí, los formatos breves, los podcasts, no sé, yo la utilizo bastante. Yo subí mis poemas a Spotify y empieza una circulación ahí muy extraordinaria también. Sí. Yo creo que tiene vitalidad. Ahora, en cuanto a lo que vos decís, si modifica, qué sé yo. Isidoro Blaisten decía en sus anticonferencias, todo arte es inútil y por consiguiente toda poesía es inútil, todo poeta es inútil sí, y para los familiares de los poetas es un inútil. Claro. No sé, no creo en la capacidad transformadora del arte, de la realidad en forma directa, pero sí creo que sin el arte todo sería mucho peor. Y creo que además desde el arte, desde la literatura, desde la música, de lo que sea, de la plástica, se puede incidir sobre la gente, se puede generar conciencia, se pueden hacer muchas cosas, se puede denunciar, se puede mostrar, se puede revelar, se puede anticipar incluso, ¿no? Sí. Hay quien dice que en boca del poeta toda palabra es profecía, decía Mario Trejo. O sea, hasta eso, o sea, se puede anticipar incluso. Y en nosotros que trabajamos en radio, bueno, es un arte también, ¿no? El trabajo en radio, la comunicación es un arte. Pero a veces nos alejamos demasiado de lo poético, de lo afectivo, y entramos en una especie de vorágine de información. Bueno, vos no. Bueno, no, estoy tratando de abarcar el universo de periodistas. Yo te digo una cosa, yo creo que hago radio por vos, así que te lo tengo que decir. Yo creo que alguna vez te lo dije y si no te lo digo ahora. La primera vez que yo entré, creo, a un estudio de radio en serio, porque lo que había hecho en Radio Nacional era movilero, una cosita, fue en un programa que hacías en LT2 de Rosario. Sí, claro. Que vos le dabas cabida a muchas cosas y nosotros de Caradura fuimos con nuestra revistita y nos hiciste una nota, era un delirio. Charlaste un rato con nosotros, no me acuerdo. Y yo me empecé a dar cuenta mientras transcurría la charla, digo, yo quiero estar acá, quiero hacer lo que hace Quique. Y bueno, después te escuché hasta el cansancio y vos siempre le diste espacio a la literatura, a la música, le diste un cuidado especial. Y yo trato de hacer humildemente lo mismo. Hace 10 años que leo un texto literario y lo hice en la primera mañana de la radio. Mis amigos no lo pueden creer. Insólito. Mis productores me decían, 6 de la mañana yo abría con Mayakovsky, ponele, ¿entendés? Por ejemplo. Y le digo, mira, es bueno porque me hace bien a mí. Y yo tengo que conducir esto. Entonces, si a mí me pone de buen humor, me imagino que hay gente que también. Pero bueno, volviendo a la radio, yo creo que hay formas y formas de comunicar. Yo creo que la radio, incluso la tele. La tele es más difícil. Yo creo que la tele es el lugar más alejado del periodismo, a mi modo de ver. La radio te permite otro tipo de comunicación. Poder leer un texto, poder emocionar, poder buscar climas. Te permite hacer programas de autor, que uno en tele casi no los puede hacer. Había un periodista llamado Juan Carlos Álvarez Grau, o Álvarez Asenjo, en Rosario. Sí, lo conocí. Que siempre sostenía que a él no le gustaba hacer televisión porque le daba la sensación de estar teniendo que actuar todo el tiempo. Hay cámaras acá, ¿no? Entonces hay una especie de gestualidad obligada. A lo mejor en radio estaríamos los dos un poco más despatarrados. Igual los micrófonos me ayudan un montón a mí, ¿eh? Yo ya me concentré. Me había olvidado que estaba el Nene Molina y su pandilla, ¿no? Decime, ¿cómo colaboraría la educación, por ejemplo, para el rescate de esto que llamamos soberanía? Y la verdad que yo lo digo con mucho pudor, porque, a ver, no sé en qué sector de nuestra vida y de nuestro país tenemos realmente soberanía, ¿no? Tenemos un país que está raro para eso, ¿no? ¿Y qué decís que hacemos para recuperar eso, si fuese necesario?
No, siempre es necesario. Un país que maneja, que tiene cierta soberanía política y económica puede tomar decisiones con mayor libertad. Fíjate cómo los países en vía de desarrollo están condicionados permanentemente por la situación económica. Claro. Permanentemente. Argentina es un ejemplo con su deuda externa que nunca terminamos de... Y ahora todo es global. De resolver. Claro, y además todo es global, sí. Y no hay ninguna moralidad en las relaciones globales, ¿no? Estados Unidos, que hablaba de la dictadura de Maduro, después de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, como hace falta el petróleo, lo visitan y dicen el gobierno, y ya los partes dicen el gobierno de Maduro. Es decir, a ver, este es el doble estándar reinante. Pero volviendo a lo que vos decís, yo creo que hay formas de enseñar la soberanía, hay muchas y variadas. Mira, contar la historia de Martiniano Chilaver sería genial. Un tipo que estaba enfrentado al gobierno de turno y sin embargo se da cuenta que hay una agresión externa y manda una carta y dice, por favor, yo quiero estar de aquel lado ahora, porque lo importante es eso, hay una agresión sobre Argentina. Hay cantidad de ejemplos. Y además se puede hacer soberanía sin necesidad de estar en un conflicto, se puede defender la soberanía. O sea, no sé... la educación laica cuando no existía y aparece con esta idea de Sarmiento, eso es hacer soberanía, ¿no? Que no haya gente que la pase mal, que no haya gente que tenga hambre. Ahora, tenemos una dependencia cultural gigantesca, con cosas que no nos ayudan a la soberanía o a recuperarla, ¿no? O sea que yo ahí veo el vaso medio lleno también, ese vaso medio vacío, es verdad. Pero somos uno de los países que tiene una potencia cultural muy fuerte, ¿no? No sé, Buenos Aires es una de las 2 o 3 capitales teatrales más grandes del mundo. Y después los músicos, cuando vos te pones a hilar un poco, ¿viste? Del Barenboim, Argerich, hasta músicos populares con un peso enorme, plásticos, escritores. Yo creo que tiene mucha vitalidad. Y si revisás el país completo, caminás, salís de la burbuja de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y es una potencialidad. Así que en ese aspecto yo soy ciertamente optimista. Me parece que la cultura argentina tiene potencia, tiene el tango, el folclore, qué sé yo. Me amigo bastante con el país yo cada vez que hablo de la cultura, de los artistas. Y este mismo discurso es el que tenés en radio, supongo que sí. Sí, me cuesta pensarlo como discurso, pero... No, discurso no peyorativamente, ¿no? Te entendí, ¿eh? Sí, discurso, lo que uno dice, lo que uno transmite, qué es lo que uno piensa en algunos casos. Sí, claro. No, en general, todo el mundo que me conoce sabe que mantengo más o menos las mismas ideas de siempre en cuanto a que hay que avanzar hacia una sociedad más justa, que es una de mis grandes preocupaciones. No puede ser que un país como este tenga tanta gente que la pasa mal. Claro. ¿No? Y me parece que uno no puede no involucrarse en eso. Y creo que sí, desde la radio, vos me retrotraigo a tu pregunta, desde la radio, de los medios de comunicación, uno puede aportar hacia eso, a generar conciencia de que no se puede uno salvar solo, ¿no? Que es como un mismo barco este. Y si o tirás a los náufragos, creo que era... Tejada Gómez, que tiene una figura parecida, ¿no? O los tirás o tratás de salvar a todos. Y me parece que esa sería la grieta que uno debería marcar, ¿no? Los que están dispuestos a hacer el esfuerzo colectivo de que nos salvemos con todos, con aquellos que están del otro lado, que piensan que hay que salvarse solo y a cualquier costo. Gracias, Reinaldo. ¿Ya está? Sí, viste que no dolió nada. No, qué genial, Quique, te quiero mucho. Igualmente. Y te admiro.